Que se me olvida. Buenos días, maestra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ana Karen, no, Ana Laura. ¿Cómo están? Buenos días, profesora. ¿Qué tal? Buen día. Bien, ¿y usted? Bien, también, Danae, gracias. Estoy aquí, Qué bueno. aquí comenzando. Estoy viendo que ya tienen la actividad, ¿verdad? Sí, ya la tenemos, profesora. Gracias. Es una actividad sencilla, es ver un video. El video es un poco largo porque, bueno, además este es solamente la primera parte de como de una clase de historia. Mande, ¿tienes algún comentario, Luis? Veo que tienes la manita levantada, ¿verdad? Sí, maestra, ¿sí me escucha? Sí. Buenos días. Hola, Buenos ¿qué días, tal? maestra. Gracias. Le quería comentar sobre mi situación. Lo que pasa es que yo apenas, no sé si ya le comentó el director Juan José. Sí. Lo que pasa es que yo apenas me pude inscribir el día viernes pasado. Ajá, sí. Y y pues, porque tuve algunos problemas con respecto a mi inscripción y otras situaciones, y quería comentarles sobre mis asistencias y sobre las tareas que deja así en cada clase. Ujú, O sea, cómo lo puedo sí. hacer o Sí, cómo lo sería puedo hacer para importante. entregarlas. Si podemos hablar más tarde, yo te pediría entonces que te voy a dejar aquí mi teléfono para que se me ha olvidado ¿En el dejar. chat? Ajá, en el chat, aquí lo dejo. Ok. Y para que te pueda agregar al grupo, por favor, y así Sí, maestra. también, ya podemos ponernos en contacto. Y sí me indicó el profesor Juan José que nos pusiéramos de acuerdo para que pudieras entregar las actividades de las semanas anteriores. Entonces, hay algunos compañeros que no han podido subir las actividades porque no está funcionando bien Teams para ellos. Entonces, lo que vamos a hacer es entregarlos en un archivo aparte, bueno, aquí mismo en Teams yo creo, pero también puedes ya mandármelos para que yo los registre, dada esta situación de que pues algunos no tienen. Si ya lo tienes habilitado, también es posible, déjame abrirlo y si no, pues ya nos ponemos de acuerdo, ¿no? Ok, maestra. Sí, está bien. Y ya también te voy a pedir que veas las presentaciones y lo que estaba pensando pues es que podíamos a lo mejor reunirnos, yo creo que si puedes el viernes por la tarde, ya había Ujú. comentado con algunos compañeros que también me habían comentado que pues no habían estado en la primera clase, que podíamos vernos el viernes por si tenían alguna duda de lo que vimos al principio o de las primeras clases. Claro, todos están invitados, ¿no? Pero entonces ya Sí, sí, les sí. voy a colgar la invitación para que puedan asistir los que deseen, porque es fuera del horario de clase. Entonces, a mí se me ocurrió que el viernes, porque tenemos clase el viernes en la mañana, pero puede ser el viernes en la mañana o el jueves por la tarde. Digo, perdón, el viernes por la tarde o el jueves por la tarde también. Pero avisaría por el grupo qué día. Ajá. O. Les avisaría, pues más bien depende también de ustedes, porque pues la clase era como para ver sus dudas, entonces Ujú. tendrían que haber visto el material para que ya tuvieran dudas, ¿no? Entonces, Sí, si sí, sí. pueden verlo en estos días, pues ya el miércoles nos terminamos de poner de acuerdo y me comentan y ya quedamos. Y en Ah, caso ok. de que no hayan visto el material, pues bueno, sería recorrerlo hasta el lunes próximo. Entonces, esto para lo que vaya quedando de duda o bien para los que se perdieron algunas clases y no tienen como todo el asunto bien contextualizado, ¿no? Para que puedas ir como revisando desde el principio. Entonces, yo te pediría sobre todo lo de las presentaciones, creo que las clases son muy largas, ¿no? La grabación está ahí y les sirve mucho si de repente pues se perdieron una parte, ya ven que lo usaban en internet y quieren repasarlo. Pero bueno, no sé si vayas a ver las 4 horas de clase que hemos tenido, sí, 4, ¿no? Sí, son. Eso, bueno, ya lo pongo a tu consideración, a lo mejor puedes hacer una revisión por ahí, ver los videos, pero lo más importante pues es que ahorita veas los videos, el material y para que vayas entonces, para que no te atrases. Sí, además está dividido por semanas, ¿no? Creo. Ajá, tenemos 2 semanas, ¿no? Que podemos decir Sí. que la primera clase pues no vimos a lo mejor mucho porque vimos la forma de calificar. Eso también es importante que lo revises. Está en la descripción del curso.
ahí está la carta descriptiva y en la carta descriptiva vemos los temas que vamos viendo y al final también está la forma de calificar. Ah, y lo del libro, que eso también ha sido un problema, que no teníamos cargado el libro. Entonces, eso es lo que te pediría. No sé si ahora ya lo tengamos cargado. ¿Ya lo tenemos? A ver, no sé si ustedes ya lo pueden ver. Muy bien. Pues bueno, eso sería lo que diría por ahora, Luis. Ya lo Sí, demás sí, lo maestra, está bien. después. Sí, ¿Vale? sí, le agradezco mucho. ¿De Gracias. qué? ¿Tienes algún comentario, Ana? Ana Laura. No, maestra, creo que se ¿No? quedó el micrófono abierto, Ah, pero pensé que más bien lo habías abierto y ibas a decir algo. Está bien. Y Eric dice que sí, ese es el video. Así es la Primera República Federal y la Constitución de 1824. Entonces, este tema nos sirve, o sea, es como un pretexto para revisar dos sucesos históricos muy importantes, o sea, en dos distintos lugares. Por eso se los dejo como, digamos que la actividad viene a reforzar lo que vemos, un poco esa es la idea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en 1824? Bueno, hay una constitución, la primera constitución del México independiente. Y además, bueno, además de este suceso, que es muy interesante, les digo, porque hay mucha revuelta, ahora que regresemos bueno, que podamos ir a los museos y esto, les voy a recomendar que vayan al Museo de las Intervenciones y ahí precisamente se desarrolla esta parte de la historia de México en la que, bueno, tenemos estas intervenciones. ¿Cuáles son estas? Pues la intervención española, claro, la intervención francesa y la intervención norteamericana. Y entonces de ahí, pues entendemos varias de las situaciones que dejaron a nuestro país en una tendencia, digamos, a imitar el modelo de Estados Unidos. Ese es el otro gran suceso. Nosotros, obviamente, tenemos nuestra propia independencia, pero ahora nos vamos a referir, bueno, me voy a referir brevemente un poco al federalismo de Estados Unidos para ponerlos en contexto de por qué siempre estamos hablando de este federalismo que está en México y que tiene mucho que ver con constitucional, que ahora está, a ver, permítanme, ya me acordé que estaba viendo lo del libro. Entonces, déjenme, ahora les comparto mi presentación para comenzar, pero primero les voy a hacer primero una breve introducción de unos 5 minutos. Les estaba haciendo un video de esto del federalismo, pero no lo he terminado, me quedé como en el minuto 3 y yo creo que son como 6 minutos. Entonces, también les dejé un video ahí que está muy interesante, está bien hecho, eso me gustó porque no había terminado el video y había encontrado ese video y estaba bastante bueno. Entonces, ese es un video que se llama es un video de la independencia de Estados Unidos, entonces a partir de eso también se tocan los temas que nosotros vamos a ver hoy del federalismo. Entonces, muy bien, no sé si ustedes se acuerdan precisamente de sus clases de historia, y creo que no vemos mucho, tengo la idea, pero no la recuerdo, si vemos mucho la historia de Estados Unidos o no la vemos. ¿Ustedes recuerdan si vemos un poco la historia de Estados Unidos o solamente vemos la guerra con Estados Unidos, la guerra por Texas? ¿O qué es lo que vemos de historia de Estados Unidos? Ustedes contextualícenme un poco, por favor, de qué vemos de... ¿Qué vemos de la historia de Estados Unidos? ¿Quién se acuerda? ¿No se acuerdan de nada? También puede ser, ¿eh? Yo no me acuerdo, yo no me acordaría ahora, bueno, obviamente. ¿No? ¿Nadie se acuerda? Ah, sí, Eric, adelante. Precisamente es solo lo que vimos en el video que nos dejó así como lo que usted comenta, Ajá. es bien resumido y es lo que nos dan, que se independiza Estados Unidos de Inglaterra y bueno, mi profesor decía que era pura gente vulgar y religiosa, entonces hicieron una junta y dijeron vamos a independizarnos porque nos están cobrando muchos impuestos. Ujú, Y sí. entonces muchos militares de ese tiempo también se fueron y agarraron poder militar. Y fueron las 13 colonias, que no Ujú, me acuerdo bien, pero sí,
hicieron así como bien reestructurado desde un principio y nada más era como un pedazo de la isla, bueno, cerca del mar. Ya después se extendieron por su poder militar. Bueno, hicieron como que muchos acuerdos militares, algo así. Y me lo resumieron así, es lo que me acuerdo. Gracias, Eric. Pues buen resumen. Y además porque en Estados Unidos, bueno, hay que recordar esta visión que nosotros tenemos, pues debe ser distinta a la historia de los propios estadounidenses, ¿no? Si nosotros vemos un libro de cómo ven ellos su historia, pues bueno, por eso me reía ahora que decías que, bueno, eran mucha gente vulgar, porque a lo mejor tiene que ver, bueno, también muchos decían que los que habían llegado a México, o los españoles, pues eran asesinos, que estaban en la cárcel, ¿no? ¿Se acuerdan de esta parte? Pero bueno, en la historia de Estados Unidos ellos también reivindican a esta gente y a los colonos. Ustedes recuerden que reivindican a los colonos y dicen, bueno, era gente muy emprendedora, muy, o perseguidos porque pues eran de religiones distintas. Y hay una situación en Estados Unidos, si ustedes ven la parte de la migración, o sea, ¿cómo viene? Bueno, Estados Unidos viene precisamente, se funda con distintas personas que no estaban de acuerdo con la religión, o sea, bueno, no estaban de acuerdo con el catolicismo o con el calvinismo en Francia, ¿no? O sea, no, pues digamos que eran a lo mejor, pues sí, gente que trataba de huir de la persecución. Y entonces cuando llegan a Estados Unidos, muchos de ellos, hay un fenómeno muy interesante en Estados Unidos que es la creación de muchas religiones. Cuando se instalan precisamente en una franjita, si ustedes ven en dónde nacen las religiones, digamos que más nuevas dentro de la religión judeocristiana, dentro de la tradición judeocristiana, la mayoría, o sea, los mormones, bueno, que es la escuela, ¿cómo es? La iglesia del fin de los tiempos, o cómo es esta, la iglesia de los testigos de Jehová, bueno, todas estas iglesias que son de esta tradición, o sea, pero son más o menos nuevas, vienen precisamente de esta parte de Estados Unidos y muchos entonces de las personas que descienden de estas religiones o que han reivindicado también estas religiones, pues ven a la gente que llegó como muy emprendedora, ¿no? Como en búsqueda de una nueva ideología, de una transformación de manera, pues, al luterismo, ¿no? O sea, es decir, al hacer propia la religión e interpretar la religión desde un punto de vista que no fuera el de los dogmas, sino pues hacer como la religión suya. Por eso lo ven como muy novedoso. Bueno, eso es algo muy interesante, que me parece interesante, pero básicamente entonces nosotros vemos que hay pues hay en la historia de Estados Unidos una situación de, digamos que de gente que pues proviene de orígenes distintos. Eso es sobre todo lo fundamental que yo les diría. Déjenme compartirles entonces esto de el federalismo para platicarles un poco más acerca de este fenómeno. Ay. Ay, quién sabe por qué no se ve. ¿Qué hago mal? Bueno, ¿qué es lo que pasa con la situación política de Estados Unidos o la situación, bueno, como tal como lo acaba de decir Eric y como nos dice Alejandra, recuerda de la división del territorio y la deuda. Eso es algo muy importante. Entonces, la deuda y sobre todo, pues la necesidad que había de cobrar impuestos en Inglaterra, ¿no? Ustedes recuerden que también en esta parte de la historia, pues hay una división, hay un enfrentamiento entre la corona española, la corona británica y la corona francesa. Entonces, entre uno y otro pleito por las colonias, pues pasó esto, ¿no? Las precisamente distintas guerras que dejan muy endeudado a Inglaterra. Entonces, eso obliga precisamente a que se cobren grandes impuestos, como bien lo dice Alejandra. Entonces, esto obviamente crea una tensión. Si nosotros vemos la parte de digamos que el territorio de la corona inglesa, pues vemos que básicamente es muy pequeño en comparación al gran imperio español, ¿no? Pero bueno, sabemos que el imperio español estaba a punto de caerse, ¿no? Entonces, lo que comienza a pasar es que los ingleses empiezan a presionar a España y comienza a haber toda una guerra, ¿no? Y lo que pasa entonces también
es que la corona empieza a cobrar impuestos en determinados productos. El que desata el conflicto o el que se vuelve el asunto medular es la situación del té, del Tea Act, ¿no? Que era una especie de ley que cobraba impuestos excesivos. Y entonces las 13 colonias al principio pues eran las que tenían que estar pagándole muchos impuestos a la corona. Obviamente esto pues nos lleva hasta que, me voy a ir aquí un poco rápido, no los voy a marear, pero no quisiera marearlos, pero básicamente pues empieza a haber una necesidad también de los colonos pues de expandirse, y esto tiene dos vertientes. O sea, por un lado, bueno, se expanden, pero eso necesita más armas, porque ustedes recuerden que se quedan con el territorio de los nativos americanos, bueno, de los que ahora les decimos nativos americanos, y todos estos pueblos originarios pues son masacrados, ¿no? Entonces esto obviamente implica que van a tener que gastar muchos recursos. Pero fíjense cómo es esta ideología también norteamericana que surge. Los norteamericanos también expanden la idea de que pues ellos deben de ser son como un pueblo, digamos, elegido, ¿no? Y entonces como tal, pues lo que hacen es que suprimen a todos estos pueblos y se quedan pues con sus territorios. Entonces pues es una forma de apropiación, ¿no? Es una forma además de robo. Es una ideología pues muy sanguinaria, ¿no? Entonces esto obviamente también trae la necesidad de hacerse fuertes. Entonces, porque les digo, bueno, son distintos territorios, pero esto, ay, permítanme, creo que no puede entrar. Creo que no. Bueno. Disculpen. Y entonces al final, pues bueno, estas guerras, estas situaciones, el reconocimiento que se da en 1783 con el Tratado de París de que estos territorios son independientes, pues obliga a buscar entonces la independencia. Bueno, en un principio solamente las 13 colonias se declaran independientes en el Tratado de París, pero después entonces se busca que precisamente se dé una independencia de todos los territorios, ¿no? Y que todo el territorio de Estados Unidos, por lo menos esta franja que conocemos, la parte de arriba de Estados Unidos, sea territorio que van a conquistar los estadounidenses. Entonces, bueno, la Declaración de Independencia finalmente de 1776 dice, fíjense, esto es lo medular de lo que yo les quería decir, bueno, lo otro solo era ponerlos en contexto. Las 13 colonias, o por lo menos las 13 primeras colonias, pero después las subsecuentes, son estados libres e independientes. Entonces, son estados libres e independientes. No quiere decir entonces que estos estados van a estar supeditados al poder central o al poder federal. Entonces, quedan libres de la corona británica, bueno, eso es muy importante, pero además dice que también quedan libres de la vinculación con la corona británica, ¿no? Esto significa que no le van a pagar impuestos. Lo que hay que decir es que sí le pagaron muchos impuestos, pero le pagaron una indemnización. Entonces, de esta forma fue como se separaron, ¿no? Como Inglaterra acepta separarlos. Y entonces tienen el pleno poder de hacer la guerra, concertar la paz, concertar alianzas, establecer el comercio y efectuar los actos y providencias a que tienen derecho los estados independientes. Entonces, ¿qué significa esto? Que todos los estados que estaban constituidos en este país precisamente iban a ser independientes. Entonces, por ejemplo, imagínense, Nueva York iba a ser capaz de declararle la guerra a otro estado, o sea, no solo estado de las 13 colonias, sino a otra nación o a otro territorio, porque era independiente. Entonces, bueno, esto obviamente ocasiona pues que se abogue, o que los estados entonces digan, pues somos estados independientes y no somos un país, no somos una nación unificada, por eso son los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Bueno, Estados Unidos de América son. Entonces, esta confederación precisamente de estados, pues hace o lo que proponen, pues es que van a ser siempre independientes. Eso es muy importante. Entonces, bueno, aunque no todos estaban tan de acuerdo con esta situación, pues muchos comenzaron a presionar. ¿Y hacia dónde van?
Bueno, precisamente van hacia una situación que es la que vamos a ver ahora. Nosotros vamos a ver precisamente en qué se traduce ese federalismo, bueno, cuando ya lo traemos a México. Porque en Estados Unidos, entonces, ese federalismo quiere decir que los estados siguen siendo independientes. Pero bueno, hay una restricción. ¿Cuál es la restricción? Que los estados son independientes, pero que si le otorgan una facultad en la Constitución a la federación, o sea, es decir, al poder que se queda como el federal, entonces ese poder federal podrá ejercer esas facultades, pero los estados ya no las van a ejercer. O sea, es decir, entonces todo lo que está en la Constitución le corresponde ejercerlo a la federación, así se entiende. O sea, ¿cuál es la federación? Pues la federación es ese poder ficticio que se crea en los estados, que tiene su asiento en un distrito, precisamente en un distrito que puede estar en cualquier estado, y en ese distrito está el asiento de los poderes federales. O sea, es decir, estos poderes federales no son de ninguno de los estados. O sea, corresponden entonces a conjuntar el deseo de todas las naciones. ¿Para qué? Para representarlos en el exterior. Pero los estados entonces siempre continúan siendo independientes. ¿Cómo se manifiesta esto? Pues se manifiesta en que cada uno de los estados puede hacer sus propias leyes. Entonces, si lo vemos en ese momento, por ejemplo, Nueva York podía hacer su propia ley de licor, podía tener a lo mejor podía regular el alcohol y podía hacer una prohibición, mientras que en otro estado, por ejemplo en Maryland, a lo mejor no había prohibición y ahí se permitían los casinos y ya saben, ¿no? Pues lo que sea. Bueno, que así terminó siendo Nevada, ¿no? Entonces, por eso en Estados Unidos vemos una composición tan diversa porque los estados pues no son iguales. Eso me parece muy bien para un país tan grande porque y respeta el hecho de que pues todos son diferentes. Entonces, en esta idea que yo les decía, pues imagínense que la gente no era de la misma religión ni era del mismo país. Entonces, a lo mejor los católicos irlandeses, que son muy católicos, pues eran diferentes a los italianos católicos, ¿no? O sea, son católicos los dos, pero son pueblos distintos. Entonces, conformaban a lo mejor, bueno, aunque esos dos están en Nueva York, pero conformaban a lo mejor, pues, estados distintos, ¿no? Que tenían distintas religiones, les digo, distintas creencias. Entonces, lo que pasa con esto, pues es que al final conservan su independencia. En Estados Unidos el federalismo funciona muy bien. Los estados federalistas, sobre todo bajo las ideas de Marshall, que esas las vamos a ver un poco más adelante, son, son básicas, ¿no? O sea, son ideas en las que pues dicen, aquí lo que priva pues es el deseo de los ciudadanos de cada estado. Y cada estado sabe sus necesidades, entonces, ¿para qué tener un poder central que maneje todo si tenemos poderes que están manejando cada una de las situaciones que necesitamos? ¿Qué es lo que maneja el poder central? O si ustedes lo ven en Estados Unidos es muy evidente, la guerra, ¿no? La guerra contra otros países. Entonces ahí sí todas las entidades federativas le dan parte de sus impuestos para el impuesto, bueno, para que crezca el ejército, para que tengan un gran ejército y sean muy fuertes. Entonces, ¿qué significa esto? Que todos los estados, por lo menos en Estados Unidos, los 52 estados, son muy fuertes, ¿no? Porque están unidos en una nación. Es una nación, además, bueno, independiente y todo lo demás. Entonces, bajo ese modelo, México copia precisamente esa idea. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Déjenme traer mi constitución. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, queda más o menos clara esta idea de cómo llega el Maestra, federalismo. Sí, yo sí, le sí, puse Ana Laura. en el chat que por qué el nombre de 13 colonias. Ah, gracias, Ana Laura. Pues fíjate que, sí, porque en las 13 colonias. Bueno, porque eran 13 precisamente al principio. Entonces, en esta parte del principio de Estados Unidos, pues eran estas que comprenden Nueva York, Maryland, a ver, déjenme verlas porque pues no me acuerdo de todas, se me va a ir alguna.
Aquí están. A ver, déjenme compartirla. Aquí están. Entonces, estas son las 13, por eso son, al principio solamente eran 13, ¿no? Aquí 10, 12, 13, sí, aquí todavía son 13. Después se agrega, si ustedes vieron el mapita que estaba abajo, después se agrega otra parte, bueno, más bien otros importantes territorios que se van conquistando. Digamos que a medida que ya están ahí, dicen, ay, ¿y por qué no nos extendemos otro poquito, no? Y entonces se van extendiendo. También otra cosa que se me olvidaba contarles, bueno, que lo pueden ver en el video, creo que solo sí lo menciona en el video de la independencia de Estados Unidos, es que muchos de estos territorios comenzaron a crecer mucho en población. Entonces, precisamente eso obliga a que se quieran conquistar nuevos territorios, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde van estos nuevos territorios? Bueno, pues van hacia el este, ¿no? Porque, bueno, era lo que al principio solamente estaban en la costa. Si ustedes ven, todos pegaban con la costa. Pero lo que pasa después es que se van hacia la izquierda, ¿no? Entonces tratan ustedes se acuerdan, ¿no? Que en muchas películas dice eso del oeste, vamos hacia el oeste o el lejano oeste o estas cosas, pues era porque pues se les hacían como inhóspitos estos territorios. Pero bueno, ¿qué es lo que básicamente pasa? Pues que matan a todo el mundo ahí, ¿no? O que asesinan a todos los pobladores, a los originarios, a la población originaria, y la van cada vez subiendo, o sea, la van haciendo así, hasta que llega un momento en el que pues conquistan toda esta parte y luego Canadá, o sea, esa parte todavía fue la última en conquistarse, la parte que colinda con Canadá, porque recuerden que Canadá es un territorio que era parte también era inglés, pero también una parte era francés. Entonces Canadá pues tiene una historia distinta, pero pues en lo que tiene la misma historia, pues dicen que mucha gente llega, ¿no? Mucha gente de otros lugares que pues mata a los pobladores originarios. Entonces, bueno, esa es la respuesta, Ana Laura. Bueno, no sé si les guste la historia, pero así es más o menos esta historia. Y vamos a ver entonces después la del federalista para pues no dedicarnos toda la clase a historia, a la historia de Estados Unidos. Ahora vamos a ver un poco ¿de qué? Vamos a ver un poco del federalismo en México. Aquí dice historia del federalismo, pero la verdad es que no es exactamente historia del federalismo. Se me olvidó cambiarle el título, dije como que este no le queda. Entonces, vamos a ver este. Bueno, ¿cómo está la situación aquí en México? Resulta que lo que van a ver ustedes en el video que les he pedido que vean, pues porque hoy vamos a ver mucha historia, ¿no? Porque en este video vamos a ver historia, es precisamente la historia del federalismo en México. Entonces, bueno, ¿de dónde surge la idea de que tenemos que ser iguales a Estados Unidos? Pues eso es algo que tendríamos que irnos a la época, pero bueno, viene sobre todo influenciado de que las ideas que estaban teniendo los estadounidenses, pues obviamente influían en México, ¿no? Entonces, los estadounidenses tenían ideas parecidas a los franceses, bueno, o sea, bueno, no las mismas, pero parecidas, porque muchos de ellos estaban influenciados por los mismos que los franceses. Entonces, querían ser libres e independientes, ¿no? No querían tener corona. Pero bueno, en Estados Unidos hay la oportunidad de separarse de la corona, porque precisamente si ya habían venido a un territorio tan lejano, Inglaterra estaba tan lejos y entonces pues le costaba mucho trabajo venir a cobrar sus impuestos, pues ya como que había mucha tensión. Entonces, para Estados Unidos, bueno, por lo menos para las 13 colonias era mucho más fácil independizarse que para Francia fue entonces expulsar la corona, ¿no? Entonces, bueno, la constitución de la independencia de Estados Unidos viene antes que la declaración de independencia de francesa, porque precisamente, bueno, había mejores condiciones en Estados Unidos para estas ideas. Pero entonces resulta que en México, en la primera etapa de nuestro México independiente, pues también, imagínense muchas de las personas que hicieron la independencia de México, pues eran en realidad, yo les decía que eran gente de españoles que no podían ocupar cargos
o sea, no eran mexicanos, ¿no? O bueno, no eran propiamente indígenas o no eran criollos, de los cuales eran o no eran de las mezclas, ya saben, de estas que había o de alguna casta, no eran provenientes de ellas. Aunque sí había, ¿no? Pues por ejemplo vemos a Pavón, y Pavón pues era obviamente una persona de afrodescendiente, ¿no? Como se le dice ahora en algunas constituciones. Y, y bueno, además de él, pues debió haber otros que pues sí eran legítimamente aspiraban al poder, pero no podían ocuparlo entonces porque pues estaba la corona española. Pero eso no significaba que ellos no tuvieran dinero, ¿no? Pues eran españoles o eran gente adinerada, o en el caso de, por lo menos de Morelos, pues estaba en el clero, entonces sabemos pues que no era precisamente súper humilde o esta gente no era entonces digamos que no era entonces todos estos que iniciaron la independencia, pues no eran gente sin preparación, al contrario, ¿no? Eran gente con muchas ideas libertarias. Entonces, lo que pasa en México, pues es que precisamente bajo esta idea surge la necesidad entonces de imponer un gobierno. Pero ¿qué pasaba? Bueno, que había una pugna entre centralistas y federalistas porque no sabía qué modelo adoptar. Entonces, ¿se acuerdan que yo les había comentado que para cada una de las constituciones hay un Congreso Constituyente? Entonces, por lo menos hemos tenido 3 congresos constituyentes que son legales, vamos a decirlo, o son legítimos, ¿no? Que vienen emanados de una revolución y eso les da legitimidad, pero bueno, además de eso, pues también les da legitimidad el que pues no vienen de la usurpación o no vienen de un golpe de Estado, no sé. Entonces, bueno, estas constituciones por lo menos se consideran las 3 constituciones que son pues que son las reconocidas, ¿no? Vamos a decirlo, porque hay otras en medio. Entonces, ¿cuáles son estas? Pues precisamente está la Constitución de 1824, la de 1857 y la de 1917. Tenemos otras intermedias como los Sentimientos de la Nación de María Morelos, que precisamente pues no llegó a ser una constitución, esa es previa, y además tenemos también las 7 leyes, que también hoy vamos a referirnos brevemente a ellas. Entonces, para 1824 precisamente se declara el derrocamiento del primer imperio, de la corona. Hay una separación en 1823, hay un Congreso Constituyente y en 1824 el derrocamiento del primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide. Entonces, aquí lo que pasa es que la República toma el nombre de los Estados Unidos mexicanos. Pero entonces fíjense que aquí ya era una república federal representativa con el catolicismo como única religión oficial. Entonces, aquí se está declarando que nosotros somos como Estados Unidos. O sea, bueno, esa es la declaración de la Constitución, aunque todavía hoy no somos como Estados Unidos. Las entidades federativas no son independientes. O sea, ahora, bueno, hay algunos gobernadores que están diciendo que son de un pacto, que son del pacto federalista, y que si no están de acuerdo con el presidente se salen del pacto, ¿no? Son gobernadores panistas. Pero bueno, los estados en México nunca han sido independientes. O sea, bueno, esa es una particularidad. Los únicos 2 estados que se consideraban independientes y que por lo tanto, bueno, digamos que serían los únicos que correspondían a esta lógica del federalismo, era Texas y Yucatán. Los 2 se separaron de México en algún momento, pero bueno, Texas nunca volvió, ¿no? La composición, entonces, cuando se promulga, perdón, la Constitución de 1824, era de 19 estados y 3 territorios. Esto ya lo vimos digamos que en el tema anterior. Y después, entonces en 1835 es el final de la República Federal. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que hay una polarización política entre los defensores de los federalistas y los de los centralistas. Entonces, bueno, todo este periodo es de muchas revueltas, hay mucha fragilidad en cuanto a la burocracia federal. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay muchos asesinatos en contra de los servidores públicos,
pues hay un montón de cosas que no se ponen de acuerdo. Entonces, en 1835 es derogada la Constitución del 24 y en 1836 se declara precisamente la República Centralista. Para esto ya se había reunido, o sea, en esta idea de que pues, tiene que haber un Congreso Constituyente, se reúne el Congreso Constituyente y se promulgan las 7 leyes. Entonces, esto es también lo que ustedes van a ver un poco en el video. El Congreso Constituyente, no me acuerdo si corresponde al 25 o al 35, porque a lo mejor ahí es en donde yo estoy confundida. Yo me acordaba que era en 1825 y ahorita que estoy viendo la presentación dice 1836. Entonces, yo creo que debe ser 1835 cuando hay un Congreso Constituyente. Eso ahorita les voy a pedir que lo analicen, ojalá que sí venga en el video. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia? Entonces ya vamos a ver cuál es la diferencia central entre el federalismo y el centralismo. En el federalismo, nosotros estamos en un sistema que se supone que es federal, ¿no? Vamos a concederle que sí es federal. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa en el sistema federal? Bueno, cada uno de los estados conserva su independencia. Entonces, cada uno de los estados puede hacer sus leyes. Cada uno de los estados lleva a cabo elecciones para elegir a un gobernador por medio de una votación un sufragio, ¿no? Entonces, hay cargos de elección popular en cada uno de las entidades federativas y pues hay distintas situaciones que hacen que se separe entonces el poder central del poder federal. Entonces, se supone que las decisiones se toman en lo local, ¿no? Entonces, esto viene a diferenciarse del centralismo. ¿En qué? En el centralismo hay un poder central, precisamente por eso se llama centralismo, que domina a todo el país. O sea, no lo domina como de forma autoritaria, ¿no? No necesariamente una dictadura. Aunque nosotros, los mexicanos, estamos acostumbrados a ver el centralismo, por eso no nos gusta, el centralismo lo asociamos con la dictadura, porque ¿quiénes han sido los centralistas? Pues bueno, Santana, Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, al tener estos centralistas, pues obviamente repudiamos al centralismo igual que a la reelección, ¿no? Entonces, en otros países, bueno, en países, en democracias de estas que les llamamos muy avanzadas, en democracias europeas, los países centralistas, precisamente ellos ponen o ellos dirigen la economía de toda la nación. Entonces, se dividen en departamentos y cada uno de esos departamentos, anteriormente en los sistemas centralistas, cada uno de los departamentos pues los ponía el presidente de la República. Pero en las democracias más avanzadas, pues cada uno de los departamentos tiene sus propias autoridades locales, pero no sus propios impuestos, sino que todo se recauda de manera central y eso no se separa. Entonces, digamos que la federación ejerce todo el control, pero tiene la gran ventaja de que ese control pues es consensuado, ¿no? Porque no se maneja solamente por el presidente. En otras democracias ustedes vean que tienen al presidente y al primer ministro, o tienen un presidente y tienen pues tienen, digamos que un control por parte de la ciudadanía, ¿no? En distintas formas. Entonces, bueno, ¿todo esto en qué se refleja? Que el centralismo no es necesariamente malo, pero tiene, digamos que vamos ahorita a ver que tiene algunas desventajas, nosotros decimos, en comparación a los modelos federalistas. Pero lo que sí pasó en México entonces es que con la República Centralista estuvo bajo el poder de una sola persona, ¿no? Muchas cuestiones, muchas decisiones y además un gran saqueo también, mucha corrupción que había en este centralismo, ¿no? Entonces, en el centralismo, el principal centralista fue Fray Servando Teresa de Mier, quien duró, bueno, pues casi 11 años, además, ahí ejerciendo sus funciones. La promulgación de 7 leyes constitucionales, o sea, en este periodo centralista no hay constitución de este modo. La constitución no es del tipo que es la del 24, 57 y 17. Hay 7 leyes que son precisamente las 7 leyes constitucionales. Hay la transformación de los estados en departamentos, entonces dejan de elegirse a los gobernadores y los gobernadores se eligen por parte del presidente. Hay una división de poderes, eso sí,
siempre se respeta la división de poderes y las medidas de corte centralista, dice aquí, ocasionaron la declaración de independencia de Texas. Bueno, es que Texas no estaba de acuerdo con ser una república centralista, porque les digo que los únicos estados que habían tenido este espíritu de que somos independientes, pues era Texas y Yucatán. Entonces, Texas se había separado, o ya había tratado de separarse. ¿Se acuerdan ustedes que cuando les contaba la historia de las divisiones territoriales, les decía, ya se había tratado de separar y no lo dejaban? Y también por parte de Yucatán ya se había separado y lo volvían a traer, ¿no? Entonces, había ya los intentos separatistas al no estar de acuerdo con este poder central. Sin embargo, después, con el presidente interino, José Mariano Salas, se expide un decreto en el que restaura la Constitución de 1824 y se vuelve al federalismo. Entonces, bueno, esto, pues obviamente trae un conflicto, o había habido mucho conflicto, y esta situación de la pérdida del territorio, yo les decía, pues que dejó muy insatisfechos a los mexicanos, ¿no? Esta es la configuración. Una vez que aparece entonces la República restaurada, recuerden ustedes otro periodo que fue el de intervención, que fue el de Maximiliano de Habsburgo, pues viene a cambiar otra vez, ¿no? O sea, ya no es un federalismo porque era parte de esta monarquía y precisamente se caracterizaba entonces por tener un poder central, ¿no? O sea, no era federalista durante este periodo. Sin embargo, a la derrota de Maximiliano ya se instaura la República restaurada. Entonces, de esta manera, pues claro que se aumentan las inversiones, las inversiones de Estados Unidos, por lo menos, porque, bueno, había también ahí un apoyo de Estados Unidos, pues para que no hubiera esta situación, ¿no? Entonces, durante el Porfiriato hay hay una indeterminación, porque parece que hay un centralismo, pero en realidad todavía está declarada la Constitución del 57, entonces se supone que somos federalistas. Pero como ustedes recordarán, el Porfiriato pues fue precisamente provocó una crisis social. Entonces, esa crisis social, pues básicamente era porque pues, no había trabajo, no les pagaban bien, había condiciones de esclavitud en el sur, y eso obviamente pues ocasiona entonces el derrocamiento de Porfirio Díaz, y viene entonces la Constitución de 1917, ¿no? Entonces, una vez que hemos visto esto, yo les comento que el federalismo entonces es una organización política del Estado mexicano, por lo menos, o sea, bueno, está entendido como el federalismo mexicano. El federalismo es la organización política del Estado mexicano en la que los estados de la federación son soberanos y están unidos mediante un pacto federal. Entonces, esto es lo que les digo, es un pacto federal en el que todas las entidades federativas acuerdan precisamente estar en esta dinámica, ¿no? No sé si tengan alguna duda, ya hablé mucho como para acabarme este tema rápido, pero no sé si tengan alguna pregunta. ¿No? Muy bien, gracias, Stephanie. A ver, entonces, les voy a pedir que saquen su constitución. Muy bien, gracias, Alondra. Tengan por ahí su constitución. Todo bien, profesora, gracias. ¿De qué? Gracias, gracias, Danae. Muy bien, entonces, les pido que saquen su constitución, ahorita la utilizamos. Entonces, bueno, pensando en que este federalismo precisamente es la organización política del Estado mexicano en la que los estados son soberanos, pues aquí, ¿qué hay? Bueno, obviamente que tenemos distintos ámbitos en los que va a haber poderes. ¿Por qué? Bueno, pues porque resulta que las entidades federativas siguen siendo libres. Entonces, si las entidades son libres, también tienen a sus tres poderes. Y en el nivel federal hay tres poderes también. Entonces, federal, estatal y municipal tienen sus tres órdenes de gobierno. Entonces, bueno, este es lo que vamos a ver a continuación para entrar como a lo medular del curso, ¿no? A los poderes. También vamos a ver al INE, ese se me había olvidado, aunque yo pensaba que esta semana como íbamos a ver al Poder Ejecutivo, pero bueno, ya vamos a ir viendo también al INE,
que resulta que es importante en este momento de elecciones, ¿no? Va a ser importante. Entonces, a ver, vamos a ver. Luis, ¿estás aquí, Luis Jesús? Luis Jesús. Luis Jesús García. Sí, maestra. ¿Tienes Diga. ahí tu Constitución, por favor? ¿Perdón? Artículo 39. Sí, ¿Tienes sí, tu sí. Constitución? Sí, Por favor. permítame. Gracias. Bueno, ¿Lea el mientras... artículo 39? Sí, por favor. Voy, permítame. Sí. ¿O quieres que alguien más nos ayude? Y ahorita me ayudas con otro. No, sí, ya estoy usando, ya estoy usando. Ya lo tengo aquí, profesora, si gusta. Por favor. Bueno, ahorita que me ayude. Sí, adelante, Danae, gracias. Título segundo, capítulo primero de la soberanía nacional y de la forma de gobierno. Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Muchas gracias, Danae. El inalienable, es que luego está medio difícil esa palabra, pero es muy importante porque es inalienable. ¿Qué significa eso? Que nadie te lo puede quitar. Entonces, fíjense que aquí esto está muy interesante. Bueno, ahorita que lo volví a ver, es el derecho a la rebelión. Precisamente, bueno, eso es otra historia, pero bueno, está muy interesante también, ¿no? Entonces tenemos en todo tiempo tenemos el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno. Fíjense qué importante es esta previsión de la Constitución. Gracias, Danae. Entonces, bueno, ¿qué significará esto? Tiene varias vertientes. La primera, entonces, aquí, a ver, déjenme ver quién me puede ayudar. Rubén Ávila. Dígame. Entonces, bueno, sí, si me puedes ayudar a interpretar, entonces, ¿qué es la soberanía? Porque dice aquí que la soberanía nacional reside esencialmente en el pueblo. ¿Pero a qué se refiere cuando dice soberanía? Uy, no, ahora sí le fallo, ¿eh? ¿Sí? Sí, la verdad no sabría decirle. Muy bien, Rubén. A ver, Sergio, ¿tú qué opinas que es la soberanía? Un poder político que lo puede ejercer, que todos lo ejercemos, pero el pueblo. Bueno, en realidad aquí dice que el pueblo, ¿no? Pero la soberanía, pues, significa, pues sí, un poder político, como tú bien lo dices. Me parece que eso está muy bien hasta ahí. Dillinger, adelante. Gracias, Sergio. Yo tenía que es el ejercicio de la autoridad de un cierto territorio. Muy bien, muy bien. Esa definición también está muy completa, Dillinger. Muchas gracias. Precisamente entonces en estos términos en los que nos señala Dillinger, es esto que vamos a hacer, ¿no? Es la autoridad, la forma en la que nosotros vamos a ejercer el poder. Pero nosotros no podemos ejercer el poder. La soberanía dice que reside esencialmente en el pueblo, pero no reside en el pueblo para que el pueblo le ejerza. O sea, bueno, eso es lo contradictorio. Reside en el pueblo para que el pueblo elija su forma de gobierno y sus autoridades. De acuerdo con lo que dice entonces este artículo, nosotros elegimos como forma de gobierno lo siguiente, que a ver quién tiene ahí su artículo 40 localizado.
Si lo tienes, Luis, adelante. Y si no, ¿alguien tiene localizado su artículo 40? Sí, 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 adelante, Melanie, gracias. Ah, sí, adelante, Melanie. Ahora te pido ayuda, Jesús. Gracias. Bueno, dice, artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Ahí. Maestra, se apagó su micrófono. Disculpe. Gracias, Dillinger, sí es cierto. Yo ya les estoy diciendo. Muy bien, entonces, gracias, Melanie. En términos del artículo 40, entonces, es voluntad del pueblo. ¿Se acuerdan que ya nos había comentado Dillinger, nos había comentado Sergio, que precisamente la forma en la que ejercemos el poder, la autoridad, entonces, es a través de la soberanía? Pero dice el artículo 40 que esta soberanía, o sea, que es la voluntad del pueblo, se manifiesta ¿en qué? En que nos vamos a constituir en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. Entonces, aquí señala precisamente que los estados, las entidades federativas, son libres y soberanas en lo que concierne a su régimen interior, y la Ciudad de México unidos en una federación. Por eso entonces estamos en un pacto federal. Aquí es en donde se establece este pacto federal del que estábamos hablando. Y además se establece también, ahora sí, ya no te interrumpo, Luis, ¿tienes ahí el 41, por favor? Entonces yo les decía, la sí, soberanía maestra, ya lo no la tengo. vamos a ejercer nosotros, la vamos a ejercer a través de esto. Adelante, adelante, por favor, en el 41, el primer párrafo nada más, por Sí. favor. Dice, el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. En los casos de competencia de estos y por los estados de la Ciudad de México, en lo que toca a su Ajá, ajá, regímenes. Ajá. interiores en los términos respectivamente establecidos por por la presente Constitución Federal y los particulares de cada estado y de la Ciudad de México, los que en ningún caso podrán convertir Contravenir. contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. Muchas gracias, Luis. Así es. Entonces, yo les decía, bueno, ¿cómo se ejerce esta soberanía? La soberanía se ejerce a través primero, o sea, primero establecemos que estamos de acuerdo en constituirnos en una democracia y en toda esta situación representativa, laica y bla, 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 ¿no? Y después, además, entonces, ¿cómo vamos a ejercer nuestra soberanía? La vamos a ejercer a través de los poderes de la Unión. Estos poderes de la Unión son los tres: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero además, entonces dice que la competencia de cada uno de estos, en los términos que se deban señalar, es decir, lo que tiene que dárseles como competencia, se va a establecer en una constitución que va a ser un pacto federal, ¿no? Recuerden. Entonces, en esta constitución se va a establecer cada uno de los poderes federales y los locales se van a establecer en las constituciones locales. Entonces, lo que aquí está diciendo es que esta constitución sí es ley suprema, ¿no? O sea, pero de la misma forma será ley suprema la constitución local en la entidad federativa. Recuerden el ámbito de validez de la norma jurídica. Entonces, ¿por qué consideramos superior a la constitución? Bueno, porque la constitución establece que es una norma superior, y eso ya lo vimos, está en el artículo 133, pero además establece también que esta constitución va a tener la posibilidad de ayudarse en lo interior con otras constituciones, pero esas constituciones no van a poder contravenir esta, eso es lo que se señala. Y después tenemos el artículo 115, miren, este también es importante para terminar de entender el federalismo extraño mexicano. ¿Quién tiene por ahí, por favor, su 115? ¿Stephanie? Yo la tengo, profesora. Ah, sí, adelante, por favor.
Título quinto de los Estados de la Federación y la Ciudad de México. Artículo 115. Los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política administrativa. El municipio libre conforme a las bases siguientes. Hasta ahí, por favor, muchas gracias. Hasta ahí está bien, muchas gracias. Es que esto era lo que quería decirles precisamente. Es el tercer nivel, digamos, en cuanto a la forma de gobierno, ¿no? Entonces, en este caso, dice que los estados van a adoptar para su régimen interior la forma de gobierno igual, ¿no? La representativa. Dice lo mismo que lo que acabamos de ver precisamente, que el gobierno republicano representativo, democrático, laico y popular, pero además aquí dice que va a tener como principal característica el municipio libre. Fíjense eso, entonces es muy relevante porque además de nosotros ser federalistas, decimos que los municipios son libres, lo cual también es pues un poco a veces, no sé, bueno, parece que en la realidad, en lo fáctico, pues a veces no es tan libre el municipio, ¿no? Está supeditado pues a distintas situaciones. Además, los municipios no pueden emitir leyes. Las leyes a las que formalmente leyes, bueno, ya después vamos a ver qué es lo que pueden emitir, pero formalmente no pueden emitir leyes, entonces los municipios son libres en cuanto a qué, pues en cuanto a ejercer su propio presupuesto. ¿Tienes algún comentario, Stephanie? ¿Stephanie? ¿Stephanie? ¿No? Bueno, entonces creo que Stephanie dejó ahí, déjenme silenciar su micrófono. Muy bien. Entonces, en el gobierno, creo que la saqué. En el gobierno de la subdivisión del país, la forma precisamente del poder político será hasta el cierto nivel de autonomía, digamos, ¿no? Porque todo está sujeto al poder federal. O sea, aquí decimos que es libre, pero en realidad pues está sujeto al poder federal. Y, Stephanie, ¿ya volviste? Te saqué por accidente porque te iba a silenciar tu micrófono. Sí, perdón. El municipal, entonces, es el gobierno que se ejerce y es la unidad política más pequeña dentro de nuestro sistema. Y después también tenemos entonces que bajo esta perspectiva, ¿cuáles serían las ventajas del sistema federal? Bueno, yo les comentaba que precisamente se consideraba pues, que era la creación de leyes constitucionales que benefician a todos, o sea, es decir, como que va a ser más integral. En lo fiscal, pues que se puede cobrar mejor porque cada uno cobra sus impuestos en lo local y además, bueno, en lo político, pues hay un mejor manejo porque se maneja a nivel central, pero también se maneja a nivel local, ¿no? Entonces hay una mejor administración, se parecería. ¿Cuáles serían entonces estas ventajas, no? Pues que, pues precisamente estas que les decía, puede dirigirse mejor el cobro de impuestos, se aumenta la facilidad de oportunidades y se aumentan las oportunidades para participar en la vida política, ¿no? O sea, tanto de las personas que aspiran en lo local como de las personas en la federación, pues no se tienen que preocupar tanto por ver cuáles son las necesidades locales. Y las desventajas entonces que tendría el federalismo, pues precisamente son en cuanto a la circulación de las personas o las mercancías y también a los distintos gobiernos, a los distintos órdenes de gobierno, ¿no? Que ya les comentaba, pues a veces cuando se pelea el presidente de la República con el gobernador o el presidente de la República con el presidente municipal, pues entonces ahí vienen conflictos que son los que tal vez hagan innecesarias algunas coordinaciones. Ya después esto lo vamos a ver. Y bueno, muy bien, entonces ya tenemos que hay un pacto federal. Este pacto federal precisamente está en los artículos que acabamos de leer, en los artículos 40 y 41, en donde son la base de la soberanía nacional. Entonces recuerden siempre que esto de que la soberanía nacional reside esencialmente en el pueblo, es porque están diciendo que el pueblo o que nosotros elegimos esta forma de gobierno. O sea, es decir, tenemos un pacto
nosotros como personas que viven en este país, hacemos algo que se llama contrato social, así le decía Rousseau. Entonces, según Rousseau, nosotros hacíamos esta especie como de contrato con el poder y le decimos, sí, estamos de acuerdo en que me gobiernes. ¿Cómo estamos de acuerdo? Pues porque no estamos haciendo una rebelión, porque si no estuviéramos de acuerdo, pues entonces nos manifestaríamos, ¿no? Esa es la idea central de cuando uno está de acuerdo. Votamos en las elecciones, pues también estamos de acuerdo porque elegimos a nuestras autoridades. Entonces, de esta forma se dice que hay un pacto y que entonces, que hay un pacto, perdón, que hay un contrato social y que todos estamos de acuerdo en vivir en esta república de la manera en la que es. Y entonces, bajo esta idea, pues tenemos un sistema entonces de competencias. Fíjense, esta es la distribución de competencias. En el artículo 124, ¿quién tiene por ahí su artículo 124, por favor? El artículo 124 es la base, entonces, la distribución de facultades que tiene nuestra Constitución. ¿Alguien la tiene ya, lo tiene a la mano? Después de tan largo 123, está por ahí el 124. A ver, ¿quién? ¿Ana? Sí, adelante, Ana, por favor. Título séptimo, prevenciones generales. De las facultades, artículo 124, las facultades que no están expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados o la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas competencias. Muchas gracias. ¿Por qué en los ámbitos de sus respectivas competencias? Bueno, pues porque va a ser en lo concerniente a lo que, pues a lo interior, a lo que esté cerca de su... Sí, Erika. No, más bien me ibas a ayudar a leer. Gracias. Bueno, ahora entonces, bajo esta idea, dice que las facultades que no están expresamente concedidas en esta Constitución se entienden reservadas a los estados, ¿no? Y entonces, ¿esto qué significará? Que hay un catálogo de facultades, de acuerdo con esto, en la Constitución. Si nosotros los separáramos e hiciéramos un trabajo, imagínense que yo les dijera, oigan, vamos a hacer este trabajo, bueno, sería un trabajo larguísimo, por eso no lo vamos a hacer, ¿eh? Pero imagínense que hiciéramos un trabajo, muchos tomos de un libro, tal vez los tomos que tiene Tena Ramírez, bueno, la mitad, porque él también analiza cosas históricas y han visto que tiene una colección Tena Ramírez de la Constitución muy grande. Entonces, bueno, imagínense que varios de esos volúmenes fueran precisamente su tarea. Bajo esa idea, pues sería localizar entonces en la Constitución todas las facultades que esta Constitución otorga. Entonces, ahí nos daríamos cuenta de cómo se maneja este 124. Permítanme un segundo, déjenme conectar la computadora, que ya me voy a quedar sin pila. Ya listo, disculpen. Entonces, bajo esta idea, pues imagínense que esa sería su tarea, ¿no? Localizar todas las facultades que hay en la Constitución. Pues entonces, no solamente, bueno, aunque pueden reproducir la Constitución, pues no solamente sería eso, sino describir en qué consiste. Y ahí decir a quién le corresponde esa facultad, a quién se le está dando. De todas esas facultades, entonces, imagínense que nosotros al final hiciéramos un balance y dijéramos, por ejemplo, oye, ya te diste cuenta que no dice nada, por ejemplo, sobre comercio de hongos. Bueno, ¿por qué? Porque los hongos no son animales ni son plantas, ¿no? Están en otro reino. Entonces, como no dice nada sobre el comercio de los hongos, pues entonces nosotros en los estados vamos a regular el comercio de hongos. No necesariamente alucinógenos, ¿no? O sea, hongos nada más, para hacer la separación. Entonces, todas las materias que no están contempladas en esta Constitución y que no están reservadas a las entidades, a la federación, perdón, entonces serán de las entidades federativas. ¿En dónde las va a ejercer la entidad federativa?
bueno, la va a poner en su constitución y también va a hacer leyes secundarias. Entonces, esa es la forma en la que va a regularlas. Estas competencias, este sistema de competencias se le llama residual. Entonces, en la Constitución se establece precisamente el pacto federal y aquí está establecido todo lo que las entidades federativas estuvieron de acuerdo en que manejaran la federación. Y entonces, por eso, cuando se hizo el Congreso Constituyente de 1916, ahí se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, todo este catálogo de facultades se los vamos a dar a la federación. Y de esta forma, entonces, es como los estados se quedaron con lo que sobra. Por eso es un sistema residual de competencias. El principio general de distribución de competencias es que precisamente hay tantas facultades que solamente las que no estén enumeradas las va a tener que tomar las entidades federativas. Eso no significa que si una facultad no está aquí, automáticamente ya la entidad federativa ya se entiende que la tiene y le digan, por ejemplo, ¿por qué actuaste así? Pues porque tengo esa facultad, porque como no la ejerce la federación, pues está reservada para los estados. Sí está reservada para los estados, pero los estados lo tienen que poner en una constitución o en una ley, porque si algo no está en una constitución o en una ley, pues entonces no es algo que yo tenga que obedecer como particular. ¿Por qué? Bueno, pues porque básicamente todas las facultades de la autoridad deben estar en una ley y si no están, entonces pues no se entienden de esta forma. Aunque vamos a ver que hay unas facultades que se llaman precisamente implícitas, que esas facultades ya se entienden. ¿Quién casi siempre interpreta que esas facultades son reales? Pues la Corte, o sea, en forma de jurisprudencia. Entonces, el poder político precisamente pues se ha repartido y básicamente las competencias son limitadas. Las autoridades federales tienen la competencia muy limitada, solamente pueden hacer aquello que está expresamente concedido, claro, por la Constitución, ¿no? Como ya lo he repetido varias veces. Entonces, estas son las facultades que vamos a ver y que hay en los diferentes poderes. Ahorita vamos a ver entonces, ¿cuáles son estas facultades y atribuciones de las autoridades centrales? Pues tienen unas facultades que son las exclusivas. Esas las vamos a ver después. Algunas facultades solamente las puede ejercer un poder y no otro. O algunas facultades dentro de un poder, por ejemplo, como el poder del Congreso Constituyente que está constituido de 2 cámaras, a veces solamente la puede ejercer una cámara. Entonces, por eso es una facultad exclusiva. Es una facultad exclusiva también, pues, algunas de la Comisión Permanente, de las entidades de fiscalización, de la entidad de fiscalización superior, la Auditoría Superior de la Federación. Algunas son exclusivas del presidente de la República, otras de los poderes del Poder Judicial. En fin, eso lo vamos a ver más adelante. Y las implícitas serían aquellas que precisamente no están plenamente identificadas, o sea, no se dice, esta es la facultad reglamentaria, por ejemplo, pero nosotros lo interpretamos como una facultad reglamentaria porque es necesaria para ejercer esa facultad que está ahí. Esa la vamos a ver ya en la siguiente clase. Ay, ¿por qué no me había dado cuenta que ya eran las 10:13? Y bueno, entonces aquí vamos a dejar la clase. Nos vamos a quedar precisamente en estas facultades que son las concurrentes y las concurrentes son las que pueden ejercer tanto la federación como los estados. O sea, cualquiera de los dos puede ejercerla. ¿Cómo se van a poner de acuerdo? Bueno, pues van a tener que hacer algunos convenios. Con eso vamos a empezar la próxima clase para hacer una recapitulación también de dónde viene esto de las facultades concurrentes, porque es de Estados Unidos. Y bajo esta perspectiva, pues vamos a ver un poco ya de lo que es el federalista. Entonces, aquí nos quedamos en la historia de Estados Unidos, bueno, con lo que concierne ese capítulo, que Estados Unidos declara su independencia de Inglaterra y que logra una constitución. Sin embargo, esa constitución, se dan cuenta un grupo de personas que esa constitución no tenía derechos, o sea, solamente tenía como que las facultades que iban a ejercer, pero no tenía derechos para las personas. Entonces se hace una posterior carta de derechos, que es la que vamos a ver. Y con eso vamos a empezar para entender el sistema de competencias concurrentes que hay en México. Porque en México, de la misma forma que en Estados Unidos, las competencias a veces le corresponden a los dos, pero para ponerse de acuerdo de quién le ejerce, se van a tener que hacer unos convenios, unos acuerdos de coordinación, que precisamente con eso entonces vamos a
a seguir la próxima clase. No sé si tengan alguna pregunta. Esto ha sido el sistema federalista. Recuerden que el federalismo se identifica, se separa del centralismo en el momento en el que cada una de las entidades federativas conserva su propia autonomía, independencia y soberanía. Entonces, por lo tanto, esto significa que en el centralismo las entidades federativas, los gobiernos locales, no tienen autoridad, digamos, soberana, sino que tienen que rendirle cuentas al centro. O sea, no son independientes. Vamos a ver algunas ventajas y desventajas de esto brevemente y vamos a comenzar entonces desde la próxima clase también con el Ejecutivo Federal. No sé si tengan alguna pregunta respecto a la clase o al ejercicio. El ejercicio se entrega antes de las 11, ¿verdad? Sí, por favor. Por eso ya me di Ok. cuenta que dije, ya son las 10:16. Pero bueno, estamos a tiempo, ¿no? Dura unos 10 minutos el video más o menos. Vale, mis gracias. ¿De qué? Gracias, Domingo. Maestra, buenos Sí, días. buenos días. Yo le había comentado, bueno, le mandé mensaje que yo tenía que ir por mi certificado y me pude conectar a la clase, pero por medio de mi teléfono. Entonces no escuché bien lo de la actividad y pues quería saber eso. Bueno, la actividad ya está abierta, pero si quieres, si vas a ir, es que sí vi, pero pensé que como ibas a ir por tu certificado, dije, bueno, ahorita lo leo y luego se me olvidó. Entonces, si ya vas a hacer la actividad ya está ahí y es ver el video que se llama la primera parte del federalismo y contestar 2 preguntas. ¿Ya pueden ver todos la actividad? ¿Y cree que se lo puedo entregar al rato? Ajá, me lo entregas por la tarde, de todos modos ahí sigue, nada más ya ves que se entrega con retraso, pero yo lo considero igual, ¿eh? No hay problema. Bueno, ya me habías planteado. Sí, maestra. Bueno, muchas gracias. ¿De qué? Gracias. Gracias, Fernanda. Entonces, no era, ¿quién estaba aquí? ¿Yarim? Sí, profesora, es que a mí otra vez no me aparece la actividad, como no siempre puedo ocupar la computadora, como yo creo que estoy desde el teléfono, no sé cuál es la actividad. A ver, déjenme copiárselas y ahorita se las pongo aquí en el chat. Y ya me la mandan igual. Ya vamos a ver entonces ahora sí. Voy espero que ya me hayan respondido. Es que no he visto mi correo para ver si ya me respondieron y poder darles alguna solución de los que no ven. Permítanme. Bueno, profesora, voy a hacer la actividad, ¿va? Que tenga excelente inicio de semana Gracias. para todos. Gracias. Buen día. Igualmente para todos. Hasta luego. Gracias, Anaí. Adelante. Ahorita les pongo aquí la actividad y ya, entonces sí, los que ya puedan hacerla, por favor, adelante. Gracias, maestra. Hasta luego. ¿De qué? Muchas gracias. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Que tenga bonito inicio de semana. Igualmente. Gracias. Gracias, Itsuri. Hasta luego, profesora. Gracias. ¿De qué, Ana? Gracias. Hasta luego, maestra. Hasta luego, profesora. Nos vemos. Buen día. Nos vemos, maestra. Bonito inicio de semana. Gracias, igualmente. Sí, Jessica, adelante. Buen día, profesora. Una pregunta, no sé si la clase anterior le llegó mi trabajo. ¿Me lo mandaste por Teams? ¿Por Teams? Ajá. Ahorita veo, porque a todos les respondí. ¿No te llegó la respuesta? No, ni el de la clase anterior, ni el primer trabajo. A ver, ahorita dame un segundito. Ahí está, Yarim. Está aquí el video. El video también está en Blackboard y responden las 3 preguntas, por favor. Bueno, ya está, se fue. No, aquí está Yarim.
No, aquí estoy, pero ¿cuáles son? ¿Cómo se llama el video, maestra? Perdón. Es el que puso Eric en el chat, ¿lo viste? Que decía, ¿es este el Es que video? tampoco me aparece el chat. Ah, es el que dice Primera República. Ah, entonces yo te lo estoy mandando por chat. Déjame mandártelo por el otro chat. Sí, porque no me llega el mensaje. Sí, dame un segundo. Déjame decirle a Jessica y ahorita te lo. A ver. Déjame mandártelo por acá. Ahí está en el chat. Ahí también está el vínculo del video, en WhatsApp. Yarin. Gracias, profesora. ¿De qué? Bye. A ver, Jessica, ¿cómo te apellidas? Adiós. Bye. Pérez, ¿verdad? Sí, Pérez Martínez, profesora. Pérez Martínez. Sí, tengo tus trabajos. Ok, es que esa era mi duda. Sí, entonces qué raro que no veas el comentario, pero supongo que es algo de Teams. Ok, muchas gracias, profesora. Buen día. Buen día. ¿Alondra? ¿Alondra? Dígame, profesora. No, nada. Pensé que tenías alguna pregunta. Ah, no, está todo claro. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces nos vemos. Y hasta luego. Hasta luego.